¿Donald Trump tiene el poder de perdonarse a sí mismo? Hay un principio legal que dice que nadie puede ser juez de su propia causa, pero la Constitución no dice nada sobre la capacidad del presidente de ejercer ese poder de perdón para beneficiarse a sí mismo. Ahora que el presentador de Fox News, Sean Hannity, le sugirió al presidente Donald Trump indultarse a sí mismo antes de dejar la presidencia, vuelve a la palestra la pregunta de si un mandatario puede hacerlo. El tema del perdón o indulto presidencial suele ser tema en los días finales de toda administración porque los presidentes salientes generalmente hacen uso más intensivo de ese poder durante los últimos meses de su gobierno, aunque Trump comenzó a usarlo apenas unos meses después de asumir el cargo, con decisiones altamente polémicas. Recientemente, en la víspera del Día de Acción de Gracias, Trump indultó a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentirle al FBI. Meses antes había conmutado la sentencia de su asesor informal Roger Stone, sentenciado a prisión tras ser convicto por mentirle a legisladores. Este martes, el diario The New York Times reportó que Trump ha discutido con asesores la posibilidad de indultar de forma preventiva a sus 3 hijos mayores y a su yerno y asesor Jared Kushner, y agregó en otro informe que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también habló hace poco con el presidente sobre la misma posibilidad. Esto mientras la senadora Catherine Cortez Masto y 2 de sus colegas demócratas presentaron una propuesta para que el Congreso y el Inspector General del Departamento de Justicia evalúen si hay conflicto de interés u otras irregularidades en los indultos relacionados directamente con el presidente o su familia. Un perdón presidencial anula las condenas criminales y no tiene que ser aprobado por ningún otro poder del gobierno. El presidente no tiene que dar razones para otorgar un indulto o una conmutación que no borra la condena, pero sí elimina la sentencia. En los momentos álgidos de la investigación del llamado Russiagate, Trump atizó el fogón asegurando: "Yo tengo el derecho absoluto de perdonarme a mí mismo". Pero, ¿puede legalmente un presidente perdonarse o indultarse a sí mismo? De hacerlo, ¿sería válido? ¿Por qué lo haría? Un posible reconocimiento tácito. Primero hay que precisar que, aunque Trump es objeto de varias investigaciones por asuntos previos a su llegada a la presidencia, no ha sido hallado culpable de cargos federales, así que si se indulta a sí mismo sin razón alguna, lo haría de forma preventiva, por si se le presentan cargos después de dejar la presidencia. Pero al perdonarse preventivamente podría estar aceptando tácitamente culpabilidad por algo que no ha cometido, de acuerdo con un análisis de The Washington Post. Un indulto habitualmente es otorgado a convictos, pero también ha sido dado sin que se haya producido una imputación o juicio. Un perdón es realmente, en efecto, un reconocimiento de haber hecho algo malo o de que ha ocurrido un crimen que puede conllevar a cargos. Así que él no solo se vería culpable, él estaría reconociendo que cometió un delito, dijo el analista legal Elliot Williams a CNN. Al sugerirle que se perdonara a sí mismo, Hannity resaltó la columna de opinión de Andrew Weissmann, uno de los principales fiscales de la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller, sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, que pide que el Departamento de Justicia del gobierno entrante del presidente electo Joe Biden investigue a Trump y le presente cargos federales si amerita el caso. Si eso es lo que ellos quieren hacer, si Biden llega a la presidencia, yo le diría al presidente Trump que se perdonara a sí mismo y perdonara a su familia, dijo Hannity este lunes. Trump efectivamente podría enfrentar investigaciones tras dejar la presidencia. La investigación de Mueller, por ejemplo, reveló varios casos de posible obstrucción de la justicia por parte de Trump. Las autoridades no han ahondado en estos casos porque Trump es presidente y por tanto está protegido por la norma del Departamento de Estado que impide presentar cargos contra un mandatario en ejercicio, pero cabe la posibilidad de que lo hagan durante el nuevo gobierno.
aunque nada está claro en este momento, de acuerdo con una columna de opinión de Jeffrey Crouch, profesor asistente de política estadounidense en la American University, publicada en The Hill. No hay precedentes. Un segundo punto importante sobre este asunto es que un presidente nunca se ha perdonado a sí mismo. El autoindulto presidencial podría permitir abusos y conflictos de intereses por parte del presidente, dijo Mark Greenberg, profesor de leyes y filosofía de la Universidad de California en Los Ángeles, al Post. El poder del perdón también tendría consecuencias inaceptables si el presidente pudiera perdonarse a sí mismo, dijo Greenberg. Él podría esencialmente cometer crímenes extremadamente graves e inmediatamente perdonarse, lo cual lo pondría efectivamente por encima de la ley, explicó. De perdonarse a sí mismo, Trump pondría a prueba la legalidad de este poder, dado que no hay precedente. Lo más parecido a las conjeturas sobre el autoindulto de Trump es el caso del expresidente Richard Nixon. Después de que sus abogados le sugirieron que se perdonara a sí mismo en 1974, el Departamento de Justicia dijo en un memorando que el indulto presidencial no puede otorgarse a quien lo da. El principio legal invocado por Mary Lawton, entonces fiscal asistente interina de la Oficina del Consejo Legal del Departamento de Justicia, es que nadie puede ser juez en una causa presentada en su contra, por lo que la pregunta si un presidente puede autoperdonarse debe ser respondida negativamente. Nixon terminó renunciando y luego su sucesor, el presidente Gerald Ford, lo perdonó. El turno de Mike Pence. Algunos expertos han especulado con la posibilidad de que Trump deje temporalmente la presidencia al vicepresidente Mike Pence y que entonces éste lo perdone. Un tercer punto en cuestión es que la Constitución habla sobre el amplio poder de la clemencia que tiene un presidente para perdonar cualquier crimen federal, un potestad reservado al Ejecutivo, pero no dice nada sobre un autoindulto. El caso de que el autoindulto es permitido constitucionalmente está basada fuertemente en el principio de que la Constitución no prohíbe la práctica, por lo que debe ser permitido, agregó Crouch. Si Trump se indultara, no está claro quién podría tener la base legal para cuestionar la legitimidad de su autoridad en corte, y, si el caso procediera, probablemente terminaría en la Corte Suprema, conformada ahora con una mayoría de 6 jueces conservadores. Para que la Corte falle sobre la validez del perdón, Trump tendría que haber sido acusado de cargos criminales en Corte Federal y luego defenderse argumentando que goza de un indulto presidencial, dijo Brian Colt, profesor de leyes constitucionales de la Universidad Estatal de Michigan, a la agencia Reuters. Opiniones divididas. Los expertos sobre el asunto están divididos sobre si un presidente puede perdonarse a sí mismo. Profesores de derecho como John Yoo, catedráticos de leyes en la Universidad de California en Berkeley y ex asesor del presidente republicano George Bush 2001-2009, dicen que el presidente tiene el derecho de perdonarse a sí mismo porque la Constitución no establece limitaciones de clemencia por delitos federales, excepto en casos de juicio político. El presidente Donald Trump puede claramente perdonar a cualquier persona, incluso a sí mismo, relacionada a la investigación Mueller, dijo Joe a SBS News hace 2 años. Colt dice que el mejor argumento contra el autoperdón de quienes lo consideran inconstitucional es el principio básico de que nadie puede ser juez de su propio caso. La intención de los arquitectos de la Constitución fue que la clemencia sea usada como un acto de misericordia hacia una persona o por el bien público. Ellos establecieron un poder de clemencia amplio y confiaron en que el presidente lo iba a usar responsablemente. Pueda que Trump tenga el poder para perdonarse a sí mismo, pero eso no quiere decir que lo debe hacer, puntualizó Crouch. En todo caso, el indulto presidencial no es absoluto. Solo aplica a crímenes federales. Eso quiere decir que Trump más adelante podría enfrentar cargos estatales. En este sentido, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, lo está investigando desde hace 2 años a raíz de coimas que su ex abogado Michael Cohen pagó antes de 2016 a 2 mujeres con las que presuntamente tuvo relaciones
extramaritales. Trump ha negado haber tenido relaciones con estas mujeres y ha dicho que la pesquisa tiene motivaciones políticas, agregó Reuters.